Querido Padre, venimos a tu casa de oración para buscarte, necesitados de ti otra vez, Señor. Venimos para que tú nos llenes y para que nos enseñes de tu amor. Aliméntanos, oh Señor, y que cada alma presente pueda sentirte en su corazón. Ven, mi Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y ahora es el tiempo para nuestro pastor. Él viene del Ministerio de Varones. Ya he tenido el gusto de conocerlo anteriormente, ahí en Pine Spring. He estado trabajando por varios años ya en este ministerio, así es de que él va a hablar un poquito más acerca de lo que nos trae en esta mañana. Gracias, pastor. Muchísimas gracias. Y quiero agradecer a las personas que hicieron posible que esté aquí presente. Es para mí un privilegio, un gozo estar aquí. Desde que se inició esta iglesia, tuve una pequeña partecita y agradezco a Dios por eso. Algunos de ustedes se acuerdan. Mi esposa también, obviamente. Quiero pedir que se pongan de pie el equipo del Ministerio de Varones que está conmigo. David Gill, Ruben Osuna, que está ahí atrás, la esposa de David, Sandra, y last but not least, Isabel, mi esposa, y también el hermano de Sandra. Bienvenido, un placer verlos a todos ustedes. Damos gloria a Dios. El ministerio, pueden sentarse. El Ministerio de Varones está progresando, y la razón que el ministerio progresa es porque tenemos un equipo de gente que ora por nosotros. Y en este momento quiero invitar a los diáconos que tienen esa hojita que lo puedan pasar. Lo que estamos pidiendo es que si usted quiere información del Ministerio de Varones, que incluye el retiro del Ministerio de Varones, que se anote ahí y indique la cajita. Si usted quiere orar para el Ministerio de Varones, que ponga su nombre y ponga también la cajita. Ponga por favor su número celular ahí, porque ahí es donde vamos a poder mandarles el texto, tanto de las oraciones como también de los eventos del Ministerio de Varones. También tenemos unas hojas de registración para el retiro del Ministerio de Varones, si lo pueden pasar por favor. Este retiro de varones va a ser especial. Se titula ¿Dónde está tu familia? Así que queremos invitar a todos los hombres que quieran ir, que se anoten, y aquellas esposas de los hombres que no puedan ir, pues que nos manden a los hombres, que vengan. Se van a gozar los hombres en el retiro de varones. De veras que sí, es algo especial estos retiros. El Espíritu de Dios se manifiesta ahí. Haciendo lo imposible. Doing the impossible. Este día queremos ver milagros que Dios quiere hacer por ti y por su iglesia también. Me gustaría invitarte a leer en la Biblia y vamos a ver en 1 Samuel 14 que diga, versículo 6, la lectura bíblica dijo Jonatán a su criado, 1 Samuel 14, 6, que le traía las armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás hará Jehová por nosotros, que no es difícil a Jehová salvar con multitud, o con poco, o con mucho. Mis queridos hermanos, en ese día
hubo una tremenda victoria porque Dios salvó a su pueblo. Pero antes de ver detalles de esta historia, me gustaría decirles que hay un señor que se apellidaba O'Hare, y de hecho el aeropuerto de O'Hare en Chicago fue nombrado por este hombre, que era piloto en la Segunda Guerra Mundial. Y este hombre, él dijo, él fue uno de los pilotos que estaban en un portaaviones, aircraft carrier, que estaba en el Pacífico. Y entonces vieron una oleada de aviones que venían y mandaron aviones para contraceptarlos. Y cuando ya estaban ahí, otra más lejos. Así que siguieron más adelante un grupo de aviones. Pero resulta de que del otro lado venía otra oleada de aviones más grande todavía. Así que despacharon los únicos 2 pilotos que quedaban en ese portaaviones. Y uno de ellos era O'Hare. Cuando vieron, habían 9 aviones grandes, de esos que tienen bombas muy pesadas. Y todos estaban viniendo ya cerca, como que estaban volando muy bajo y por eso no los podían ver bien en el radar. Y entonces el otro empezó a tratar de atacar y no pudo, porque su arma se le atascó. Así que solo quedaba O'Hare, un solo avión en contra de 9 aviones. Y todos los demás aviones estaban del otro lado muy lejos. No tenía ayuda. Así que él empezó a dive bombing y a echar sus de esas grandes que traen los aviones. Este hombre logró tumbar y deshabilitar la mayor parte de esos aviones. 5 de los aviones fueron tumbados o deshabilitados, y solamente 4 llegaron cerca al barco, y las bombas de 250 kilos cada uno, ni una sola bomba llegó a topar ese portaavión, ni una sola. Uno de los aviones, cuando estaba cayendo, quiso estrellarse contra ese barco portaaviones y erró. Parecía que la protección de Dios estaba sobre ese portaaviones. Dios hizo un milagro ese día en esa batalla, y este hombre héroe alcanzó la medalla de honor por su valentía que él había hecho ese día. Interesante. Quería decirles que él fue el primero que consiguió una medalla de honor el 21 de abril de 1942. Mis queridos hermanos, se acercan los tiempos finales en los cuales habrán muchas cosas imposibles que es necesario hacer. Y Dios quiere por medio de nosotros hacer cosas imposibles. Solamente hay 2 cosas que podemos llevar al cielo. Y esas 2 cosas va a ser por medio de milagros que podamos llevarlos al cielo. Número 1, el carácter. Número 2, las almas que Dios nos da para llenar esta iglesia, que no quede asiento vacío. Se necesita lo imposible. ¿Será posible para Dios? Amén. Vamos a ver 1 Samuel 14. En primer lugar, esta historia empieza en el capítulo 13. Y en el capítulo 13 está hablando de cosas tristes, porque ahí dice, versículo 19, en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero
no había espadas, los únicos que tenían espada era el rey Saúl y su hijo Jonatán. Versículo 22 dice: así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de alguno del pueblo, excepto por Saúl y con Jonatán. Y había una grande multitud de filisteos que habían venido para hacer la guerra en contra de ellos. Con razón, mucho del pueblo se había ido. Y es más, la Biblia nos dice que quedaron pocos con Saúl y su hijo, unos 800. ¿Qué son 800? No es nada para con un montón de miles de filisteos. Y Jonatán, en el versículo 6, este hombre era diferente. Este hombre sí era valeroso. Dice ahí que él le dijo al que traía sus armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá hará Jehová por nosotros lo que no es posible. O sea que no es difícil a Jehová salvar con multitud o con poco número. Y su paje de armas dijo: está bien, vamos. Entonces Jonatán como que pide una señal. Y en el versículo 10 dice: mas si ellos nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestras manos. Esto nos será por señal. ¿Será posible que Dios se agrade que nosotros pidamos señal? Yo creo que sí. Es necesario saber la voluntad de Dios. Es necesario nosotros ir a la guerra que Dios quiere que vayamos, y que estemos en paz cuando no es tiempo que salgamos a la guerra. Y la señal fue contestada. Ahí fue donde ellos decidieron subir. Al último del versículo 12, entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube a mí, que Jehová los ha entregado en la mano de Israel. En otras palabras, este hombre no fue diciendo: tal vez nos va a ir bien, tal vez nos va a ir mal. No, se fue seguro, confiado, tranquilo. Vamos, porque Dios nos ha dado esta victoria. Y ahí fue donde fueron estos dos en contra de una guarnición. Y el fin de eso fue que mataron a todos en esa guarnición. Unos 20 quedaron muertos ahí. Y Jonatán y su paje de armas estaban bien. 2 en contra de 20. Mis queridos hermanos, nuestro enemigo, sea para ganar almas o sea para vencer victorias personales, nuestro enemigo es más grande que nosotros. Pero nosotros necesitamos tener esa actitud que tuvo Jonatán. El Señor: sube tras mí, que Jehová los ha entregado en manos de Israel. Me gustó las palabras del canto que cantó Fernando Vázquez. Dice: por eso necesito tanto que tu Espíritu Santo venga a morar aquí, muy dentro de mí. Porque siempre he fallado las veces que he intentado por mis propias fuerzas vencer la naturaleza de mi ser. Es imposible vencer nuestras debilidades. Mas sin embargo, cuando oramos a Dios y le pedimos su Santo Espíritu, Él escucha esas oraciones. Cuando tenemos una fe cual tuvo Jonatán y decimos: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en la mano de Israel, entonces es que Dios puede
poner su potencia con nuestra debilidad y haremos lo imposible. Dios quiere hacer lo imposible por cada uno de nosotros, porque aquí todos somos pecadores. La historia sigue hablando y sigue diciendo que hubo un grande temblor. Leámoslo directo de la Biblia. Aquí dice: esta fue la primera rota, versículo 14, en el cual Jonatán con su paje de armas mataron como unos 20 hombres en espacio de media yegua. Y hubo temblor en el real y por el campo y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a hacer correrías, también ellos temblaron y alborotóse la tierra. Hubo pues gran consternación. En el preciso momento hubo un terremoto. Mis queridos hermanos, fui a una iglesia y les dije en el tema: cuando los hombres oran, hasta la tierra tiembla. Y una mujer, ya saben ustedes que en casi todas las congregaciones hay gente que son un poquito imprudentes. Pues esta mujer habló cuando yo estaba dando mi tema y ella dijo: en esta iglesia no ha temblado la tierra. Pero en la Biblia aparecen las veces que temblaron la tierra. Y una de esas veces fue cuando fue derramado el Espíritu Santo en el Pentecostés. Otra de esas veces fue poco tiempo después, cuando estaban persiguiendo a los apóstoles y le pidieron a Dios que fueran intrépidos, que les diera el valor de seguir haciendo lo que debieran hacer, predicando el Evangelio. Tembló la tierra en esa ocasión también. Y no son las únicas veces. La palabra de Dios nos dice en Hebreos que va a venir temblor en el tiempo final, cuando la voz de Dios se hace sonar desde el cielo. También nos dice la palabra de Dios que Moisés estaba temblando cuando hubo el temblor, las bocinas, cuando hubo el fuego en el monte Sinaí. Ahí estaba temblando la tierra, mis queridos hermanos. Y en esta batalla de aquí también tembló la tierra. Cuando un hijo de Dios ora, pero una oración de 3 horas, de 8 horas, de toda la noche, porque está angustiado su alma, porque está en tremenda necesidad, Dios contesta hasta con truenos, y esos truenos hacen retumbar la tierra. Y quiero decirles, mis queridos hermanos, Dios hace milagros cuando tú oras de ese modo. Dios hace milagros cuando tú tienes la confianza que tuvo este hombre. Y Dios da victorias tremendas en nuestras batallas. Hay muchos imposibles que sucedieron en la Biblia. Israel escapó la esclavitud. Israel también escapó cuando fueron el ejército a agarrarlos junto al mar, y abrió Dios como por tierra seca. Además de eso, Israel no murió de sed allá en el desierto del otro lado del mar. Ahí también no murieron de hambre, porque Dios les mandó del cielo el maná, y de la roca hizo salir agua, la roca herida que representa a Cristo cuando fue crucificado. También Israel conquistó la tierra prometida, lo cual era totalmente imposible. Unos 40 años antes ellos se habían rehusado cuando Dios les pedía que hagan guerra, porque como que no creían que Dios podía hacer lo imposible. 40 años después sí creyeron y ellos conquistaron lo imposible. Y hay otras cosas imposibles también
en el Nuevo Testamento se menciona cuando Dios nació como un bebé, Cristo Jesús. Eso fue un tremendo milagro. Fue imposible que Dios viniera a hacerse hombre. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, eso también fue imposible. Eso fue un acto de milagro. Además de eso, fueron sanados los enfermos, fueron resucitados los muertos, y no solamente por Cristo Jesús, sino por los apóstoles. Y quiero decirles que Cristo Jesús enseñó tremendas lecciones en el proceso a esos apóstoles para que tuvieran la fe. Ahorita vamos a ver varios de esos versículos. Además de eso, un profeta, el revelador, fue hervido en aceite y no murió. Eso fue lo imposible. En el Antiguo Testamento habían metido dentro del horno de fuego a aquellos que rehusaron inclinarse ante la estatua de Nabucodonosor. Salieron vivos, porque Dios sabe salvar de horno de fuego y sabe salvar de la caldera de aceite hirviendo. Para Dios no hay nada imposible. Y tenemos más milagros también. Dios quiere hacer lo imposible también por nosotros. Quiero decirles una cosa imposible que sucedió un día. Estaba yo dando la escuela sabática, fue en México, y había llegado un doctor como misionero. Y este doctor en el hospital se sentía muy angustiado porque no podía hablar el español. Estaba orando a Dios para que él podría hablar español y entenderlo. Y en esa escuela sabática que estaba yo dando, él testificó que por primera vez en su vida podía entender el español. Y por el resto del tiempo que estuvo de misionero ahí, ese doctor estuvo contento porque Dios le dio lo imposible. Hay un montón de milagros que Dios quiere hacer. Les quiero contar otro de los imposibles que sucedió. Esto sucedió en el ministerio de varones. En un año pedí en el retiro de varones que los que quieran anotarse para ayunar, no solo para orar, para ayunar, que se anoten. Se anotaron más de 30. Y cuando yo lo presenté a la junta de los directores de ministerio de varones a nivel de conferencia, todos decidieron unirse a esos. Habíamos casi 40. Mandé 3 cartas con 3 fechas ese año y les pedí cosas específicas para orar. Al siguiente retiro sucedió algo que ni pensábamos, ni habíamos soñado, ni se nos había ocurrido. 5 hombres pidieron el bautismo en el retiro. 5 hombres lo pidieron y allá habían pastores, fueron bautizados en el retiro de Pine Springs Ranch. Mis queridos hermanos, Dios hace milagros cuando oramos. Dios hace milagros cuando ayunamos. Dios hace milagros cuando nos desvelamos. Pero ahí es donde Dios permite que cosas sucedan para animarnos, para que nosotros oremos y clamemos y ayunemos y nos desvelemos y ejerzamos fe. ¿Saben ustedes que los psicólogos dicen que es imposible ciertas cosas? Aquí tengo una lista. Por ejemplo, gente que está en un estilo de vida de los gay o lesbianos, es imposible que cambien. Eso es lo que dicen los psicólogos. Además de eso, dicen los psicólogos que los que son violadores de niños, o los que son violadores de mujeres, o los que son adúlteros, ya quedan así por el resto de su vida. Además de eso, los que están metidos sea en gangas o en mafia o en trafiqueo de lo prohibido, también.
Y hay gente que está en lo oculto, hasta sacrificando seres humanos. Según los expertos, es imposible que cambien estos. Pero ¿saben qué? Hay esperanza para todos, aún para gente que puede ser que hay aquí dentro de la iglesia viviendo vidas dobles. Hay esperanza para la gente que piensa que su caso es imposible. Hay esperanza para la gente que piensa que su pecado no tiene perdón. Porque nuestro Dios no solo es un Dios de poder, es un Dios de amor también. Es un Dios que perdona, no importa qué pecado hemos cometido. ¿Saben qué dice la Biblia? La Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y para siempre. Hebreos 13:8. Además de eso, la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Además de eso, si me acompañan, voy a leer en Hebreos 11, versículo 7. Hebreos 11:7. Voy a empezar desde el versículo 6. Empero, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, habiendo recibido respuesta, versículo 7, de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. ¿Sí se entendió eso? Noé fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. En otras palabras, este hombre pudo conquistar sus debilidades porque Dios se lo dio por medio de la fe. Versículo 33. Que por fe ganaron reinos, obraron justicia. Otra vez está hablando de justicia, lo mismo que en el versículo 7. Alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, y habla de más cosas, inclusive conquistas militares en el versículo 34. Todo por medio de la fe. Mis queridos hermanos, no importa por cuántos años has batallado con tu debilidad, hay esperanza, porque Dios es el Dios de hacer cosas imposibles. El Espíritu de Profecía se nos dice en el libro del Deseo de todas las gentes que cuando Cristo se encontraba con gente que estaba ya cansado de batallar con un pecado, Cristo los animaba para que sigan luchando. Y es lo mismo que yo hago contigo hoy también. Te animo que sigas luchando para que Cristo te dé la victoria. Me gustaría ver algunas de las promesas de la palabra de Dios. Vamos a ver en Mateo 17:20. En Mateo 17, los discípulos de Cristo habían tratado de sacar un demonio de un niño y no habían podido. Y le preguntaron a Cristo: Maestro, ¿y por qué? ¿Por qué no pudimos? Y ahí fue donde Cristo les contestó. Vamos a leer Mateo 17:20. Dice: y les dijo, por vuestra incredulidad. ¿Por qué no pudieron? Por vuestra falta de fe, en otras palabras. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano
de mostaza, diréis a este monte, pásate de acá, de allá, y se pasará, y nada os será imposible. Esa es una promesa. Nada os será imposible. Eso es palabra de Dios. Nosotros somos hijos de un Dios todopoderoso. Y a veces nos comportamos como que si somos hijos de un Dios chiquito, un Diosito. Oh, no. Somos un Dios, hijos de un Dios todopoderoso. ¿Y por qué nos falla? Nos falla por nuestra falta de fe. Eso es Biblia. No me lo he inventado yo, hermanos. No los estoy regañando. Esto es simplemente para animarlos a ejercer fe. Dos cosas podemos llevar al cielo, y es imposible las dos cosas. El carácter de justicia que Dios nos da, número uno. Número dos, las almas que Dios nos da para ganar también. Dios quiere darte las dos cosas, y Dios quiere que lo hagamos a la misma vez. Hermanos, quiero mencionar solamente una cosa más bíblica, y es lo de la cruz de Cristo. Y quiero compartir contigo un versículo que tal vez muchos no han visto. Se encuentra creo que es en Hebreos 8. La muerte, en Hebreos 9, la muerte de Cristo en la cruz. Hebreos 9, 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo? ¿Cómo pudo Cristo llegar a ser nuestro Redentor y Salvador? Vuelvo a leer otra vez. Por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. Todo lo que Cristo hizo, con la excepción de perdonar pecados, fue como ser humano, inclusive morir en la cruz del Calvario. Él murió como un ser humano. Él sintió el dolor. Desde el Getsemaní, Cristo sufría, y dice la Biblia que Él derramaba gotas de sangre en su agonía. Fue tan horrible la agonía. Pero después de orar unas 3 horas, Él fue fortalecido. Y llegaron los ángeles, le limpiaron la sangre de su cara, le hicieron ver como en visión panorámica toda la gente. Tal vez Cristo te vio a ti o a mí en esa visión panorámica, que Él iba a salvar por medio de su muerte, y Cristo fue reanimado. Y cuando Él colgaba en la cruz, fue por el Espíritu que Él pudo hacer eso. ¿Y qué cantó nuestro hermano? Nuestro hermano cantó: por eso necesito tanto que tu Santo Espíritu venga a morar aquí, muy dentro de mí, porque siempre he fallado las veces que he intentado por mis propias fuerzas vencer la naturaleza de mi ser. Dios quiere darnos victoria. Dios quiere darnos victoria total a cada uno de nosotros. Termino con esta historia. Hay un hombre que fue un héroe, pero no fue reconocido. Este hombre se llama Tibor Rubin. Él nació en Hungría, en un hogar de judíos. Y este hombre lo mandaron a morir a Auschwitz. Y este hombre escapó cuando llegaron las tropas de los aliados, que incluye los americanos. Y él vio cuando tumbaron esa puerta para rescatarlo.
Y él quedó tan agradecido que él dijo en su corazón: si un día yo llego a los Estados Unidos, yo me voy a unir al ejército americano para poder pagar lo que ellos han hecho conmigo. Lo logró. Este hombre se vino a los Estados Unidos. Y cuando vino a los Estados Unidos, a pesar de que era difícil por el idioma, que no sabía bien el inglés, este hombre lo aceptaron y lo mandaron a pelear en la guerra de Corea. Y ahí fue donde se dio cuenta la verdad cruel, que no solamente fue en Alemania la persecución de judíos, también dentro del ejército habían antisemitas. Y este antisemita era su propio jefe ahí. Este jefe lo mandaba a hacer cosas que eran imposibles, porque su filosofía es deshacerse de un judío inútil. Pero no importa a qué misión suicida lo mandaba, siempre triunfaba. Donde más demostró su valentía fue cuando lo mandó solo para guardar una loma donde venía el enemigo avanzando, y ellos tenían que salir donde estaba porque no estaban listos. Así que mandaron a un solo hombre, un judío, a salvarlos mientras ellos escapaban. Él se preparó, ya estaban las trincheras, y él puso ahí todo lo que ocupaba, inclusive granadas y metralletas y otras armas. Cuando este hombre terminó, empezó la guerra. Un hombre en contra de un ejército marchando, mientras que escapaban los suyos. Este hombre agarró una granada, la tiró, hizo la explosión, subió el polvo, ya no lo veían bien los enemigos. Y entonces él se intercalaba entre varias trincheras, y él dijo: para que el enemigo piense que hay muchos de nosotros. Y gritaba de un lado y metrallaba por allá, y gritaba del otro lado y metrallaba por allá, y así andaba por 24 horas hasta que todo estaba callado, en silencio. Y dice él que él tenía mucho miedo durante todo ese tiempo, y se puso a orar, a orar, a orar. Pero él no sabía a quién orar, a pesar de que era judío. Así que oró a Jesús, y luego oró a Buda, y luego oró a Mohammed. Bueno, en su ignorancia Dios le contestó. Dios le contestó sus oraciones. Él se esperó porque su jefe le había dicho que iban a regresar por él, pero nadie regresó por él. Así que él empezó a irse, a buscar, y en el camino de irse a buscar los suyos, halló miles muertos. Y él sintió sentimiento de culpabilidad, porque le había matado un esposo, un padre, hijos que ya nunca iban a ver. Un montón de gente había matado. Pero él se comportó diciendo: bueno, si yo no los mato, a mí me matan. Yo tenía que hacer esto para salvar a mi gente. Y él regresó por fin otra vez, y casi ni lo podían creer cuando él llegó. Pero su jefe, en vez de alegrarse, dijo: mira, parece que se dio un baño de vapor. Estaba sudado ese hombre de tanto rápido que vino para alcanzarlos. Su jefe no le quiso dar la recomendación para la medalla
de honor. Así que no fue reconocido solamente porque era judío. Pasaron 55 años y en el año 2005 fue honrado por fin por el presidente Bush, donde le dieron por fin la medalla de valor, de honor. Este hombre murió no hace mucho, en diciembre 5, 2015 en Garden Grove. No vivía muy lejos de aquí, este héroe. Pero él dijo cuando lo entrevistaron: yo no quería ser héroe. Yo no me uní al ejército para llegar a ser un héroe. Pero mi jefe, que era antisemita, ese jefe me hizo un héroe. Y este hombre hizo muchas otras cosas que no hay tiempo para contar. Pero quiero decirles que no importa qué batalla tú tengas, Dios a ti también te da la victoria. Dios quiere darte una victoria por completo sobre cada vicio, sobre cada compulsión, sobre cada pecado, sobre cada abominación. Dios puede librarte. Dios quiere librarte. Y Dios quiere darte esa alma que tú estás buscando para Él también. Búscalo con ahínco, búscalo con fervor, con energía. Y entonces Dios te dará lo tuyo. Oirás una voz que te diga: he oído tus oraciones, he juzgado a tu favor. Dios te dará milagros. Dios te bendiga. Antes de orar, me gustaría preguntar: ¿hay alguien que quisiera poner ante Dios una petición especial, una lucha que usted está teniendo, algo imposible que desea lograr? Quiero que venga acá enfrente, quiero orar por ti. Me gustaría que tú haga lo que la palabra de Dios dice: echa toda tu solicitud sobre Jehová, porque Él cuida de vosotros. Me gustaría que tú pongas esa petición delante de Dios, porque Él no solamente hizo con Jonatán, hará contigo también. No solamente hizo con Moisés y los hijos de Israel, hará con nosotros también. Vamos a orar entonces. Querido Padre, aquí han pasado al frente gente que necesita lo imposible. Y tu palabra dice que tú eres un Dios de lo imposible, porque para ti no hay nada imposible. He aquí confiamos en ti, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. He aquí confiamos en ti, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y para siempre. Confiamos en ti, oh Padre. Gracias por la fe que tú nos das. Y ahora ayúdanos a aferrarnos de tu brazo fuertemente para conseguir esos milagros, esos imposibles que tú quieres hacer. Ven, Señor, danos esas dos cosas que te pedimos: un carácter como el de Cristo Jesús y almas que podemos llevar al cielo con nosotros. Venos, Señor, danos otras cosas imposibles, hijos que tal vez se hayan perdido. Danos, oh Padre, imposibles reconciliaciones que tal vez se necesitan. Pero para ti no hay imposible, Señor. Te alabo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y te confío para esos imposibles de cada uno presente. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios.